¿Por qué tus oraciones no parecen elevarse más allá del techo, mientras otros reciben respuestas sobrenaturales? Queridos hermanos y hermanas, esta angustiosa pregunta ha atormentado el corazón de tantos hijos de Dios que he visto a lo largo de décadas de ministerio. ¿Cuántas veces te has arrodillado ante el Señor con lágrimas en los ojos, derramando tu alma, clamando por una respuesta, por un milagro, por una señal de que Dios te escucha, y todo lo que has encontrado es un silencio ensordecedor? Mientras tanto, ves a otras personas testificando sobre respuestas maravillosas, sobre puertas que se abren, sobre oraciones que se elevan como incienso perfumado al trono de la gracia. Y entonces esa cruel duda empieza a susurrar en tu corazón. ¿Hay algo mal en mí? ¿Me ha olvidado Dios? ¿Podría ser que mis oraciones no le alcancen? Hoy quiero hablaros de algo que quizá nadie os haya revelado con tanta claridad. Hay una oración secreta, un lugar oculto de encuentro con Dios que la mayoría de los creyentes desconocen en absoluto. Y esta ignorancia, mi hermano, mi hermana, ha mantenido multitudes en superficialidad espiritual, orando incorrectamente durante años, incluso décadas, sin experimentar nunca la gloria prometida en las Escrituras. El propio Jesús nos dejó una instrucción específica en Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando dijo: «Pero vosotros, cuando oráis, id a vuestra habitación, y cuando hayáis cerrado la puerta, ruegad a vuestro Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará». Esta palabra secreto no fue puesta ahí por casualidad. Lleva un peso, un significado profundo que puede transformar por completo tu vida de oración. El verdadero antagonista al que te enfrentas no son las circunstancias, no son las personas, no es la falta de fe. El verdadero enemigo es la ignorancia sobre la forma correcta de acercarse al Padre. ¿Cuántos años de oración hemos desperdiciado porque nadie nos ha enseñado este secreto que Jesús reveló? Si esta palabra toca tu corazón ahora mismo, si algo dentro de ti está reconociendo esta verdad, quiero que escribas en los comentarios ahora mismo: «Quiero conocer el secreto de Dios». Deja esta afirmación en el acto, porque lo que voy a compartir contigo puede ser exactamente lo que tu alma ha estado buscando en silencio. Sé que muchos de vosotros habéis leído este versículo de Mateo incontables veces. Incluso pueden pensar que ya saben rezar. Puede que pienses que este mensaje no es para ti porque ya tienes una vida de oración establecida. Pero permítanme decir algo con todo el amor pastoral que llevo en mi corazón. Durante más de 40 años guiando almas, he visto a personas buenas y dedicadas, fieles asistentes a la misa, que rezaban todos los días, pero vivían en frustración espiritual, porque nunca entraron realmente en ese lugar secreto que describió Jesús. Reconozco la frustración que sientes cuando doblegas las rodillas con esperanza y te levantas con el corazón aún pesado. Conozco el dolor de ver peticiones sin respuesta, de sentir que hay una distancia entre tú y el cielo que no puedes cruzar. Pero hoy, queridos, compartiré con vosotros revelaciones bíblicas sobre el poder del secreto que iluminará vuestra comprensión. Voy a mostraros lo que realmente quiso decir Jesús cuando nos enseñó a rezar en secreto. Y esa no es mi sabiduría, no son reflexiones personales ni filosóficas. Es la palabra viva de Dios. Es la enseñanza directa de nuestro Maestro que muchos sacerdotes no explican con la profundidad necesaria porque ellos mismos no han experimentado la plenitud de este misterio. Te revelaré algo que cambiará por completo tu forma de relacionarte con el Padre. Déjame mostrarte a través de las Escrituras el contraste que Jesús estableció entre dos tipos de oración completamente diferentes. Cuando nuestro Señor habló en Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6, presentó una distinción clara y poderosa.
En el versículo 5 Jesús dijo: «Y cuando oréis, no os parecéis a los hipócritas, porque se deleitan en orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De verdad, os digo que han recibido su recompensa». ¿Te das cuenta de la gravedad de esta afirmación? Hay una oración que ya ha agotado su recompensa, una oración que no llega a Dios porque ha sido atrapada en el aplauso humano. Y justo después, en el versículo 6, Jesús lo contrasta con otro tipo de oración, la que se hace en secreto, oculta a los ojos humanos, que será recompensada por el Padre que ve lo oculto. Dos oraciones, dos caminos, dos recompensas completamente diferentes. Si lo que digo te toca el corazón, si te das cuenta de que hay algo profundo aquí que necesita ser explorado, te invito ahora mismo a que hagas clic en el botón de me gusta de abajo como un acuerdo de que quieres buscar esa oración verdadera que Jesús enseñó. Suscríbete a este canal como un compromiso para aprender correctamente el camino de la intimidad con Dios. Y activa la campana de notificación, porque esto te protegerá de quedarte en la superficialidad espiritual. Cada enseñanza que comparto aquí es una puerta que se abre para que entres más profundamente en los misterios del reino. No te pierdas estas revelaciones que pueden transformar no solo tu vida de oración, sino toda tu vida. Lo que voy a compartir con vosotros hoy no es solo un mensaje, es un viaje a través de 20 partes de revelación progresiva. Empecemos estableciendo la base bíblica. Luego profundizaremos en el significado de la habitación secreta, exploraremos la naturaleza del Padre que ve en lo oculto y paso a paso, versículo a versículo, os llevaré a un entendimiento que explotará en vuestro corazón como luz divina. Mientras caminamos juntos, cada revelación se acumulará sobre la anterior, y al final oraremos juntos una oración poderosa basada en todo lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado a través de la palabra. Este puede ser el mensaje que marque un antes y un después en tu camino con Dios. Ahora necesito que entiendas el contexto exacto en el que Jesús habló estas palabras sobre la oración. No fue una conversación casual, fue durante el Sermón del Monte, ese momento solemne y sagrado en que nuestro Señor estaba estableciendo los principios fundamentales del reino de Dios. Jesús enseñaba sobre prácticas espirituales auténticas en lugar de actuaciones religiosas vacías. Estaba haciendo una distinción crucial que muchos aún no han comprendido del todo. Cuando miras el capítulo 6 de Mateo, te das cuenta de que Jesús está lidiando con tres prácticas esenciales: la limosna, la oración y el ayuno. Y en los tres se enfrenta a la misma enfermedad espiritual mortal, la hipocresía. En el versículo 5, Jesús usa una palabra específica que debe entenderse en toda su profundidad: hipócritas. Hoy en día usamos esta palabra con ligereza. Llamamos hipócrita a alguien cuando esa persona dice una cosa y hace otra. Pero en el contexto original en el que habló Jesús, la palabra tenía un significado aún más poderoso. La palabra griega hipócritas se usaba para describir a los actores de teatro, aquellos que llevaban máscaras para representar personajes que no eran. Jesús decía que hay personas que hacen teatro religioso, que llevan máscaras de piedad para una audiencia humana. Estos hipócritas suben a las sinagogas, se posicionan estratégicamente en las esquinas más concurridas de las calles y dicen sus oraciones elocuentes no porque quieran hablar con Dios, sino porque quieren ser admirados por los hombres. Y entonces Jesús hace una declaración devastadora: de verdad os digo que han recibido su recompensa. Esta frase, queridos, tiene un peso terrible. ¿Qué significa ya has recibido? Significa que han agotado completamente su recompensa. Su recompensa fue el aplauso, la admiración,
los comentarios de la gente diciendo: «¡Qué hombre santo! ¡Qué mujer tan dedicada! ¡Mira cuánta fervor ora!». Han recibido esta moneda terrenal barata y no les quedará nada del cielo. Es como un trabajador que recibe todo su salario en dinero falso. Se siente real en el momento, da esa sensación de satisfacción, pero no tiene valor en la eternidad. Esos aplausos terrenales se marchitan como hierba. Esa reputación de persona espíritu desaparece como niebla bajo el sol de la mañana. Y cuando estén ante el trono de Dios, no habrá recompensa esperando, porque ya se ha desperdiciado en migajas de reconocimiento humano. Ahora entiendes por qué Jesús se empeñaba en contrastar dos caminos tan claramente diferentes. Esta es la estructura bíblica que atraviesa toda la Escritura. Dos puertas, dos caminos, dos recompensas. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, hablan de la amplia puerta que conduce a la perdición, y muchos entran por ella, y de la estrecha puerta que conduce a la vida, y pocos la encuentran. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, presenta la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y ordena: elige la vida. Jesús está aplicando este mismo principio a la vida de oración. Está la oración de la puerta ancha, fácil y cómoda, que te da reconocimiento inmediato, pero te deja espiritualmente vacío. Y está la oración de la puerta estrecha, oculta, sin público, sin aplausos, pero que abre las compuertas del cielo sobre tu vida. Esta enseñanza encuentra su base en otro versículo crucial que necesitas grabar en tu corazón. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, cuando Dios elegía al rey de Israel y el profeta Samuel observaba la apariencia física de los hijos de Jesse, Dios le dijo: «No mires su aspecto ni la grandeza de su estatura, porque yo le he rechazado. Porque el Señor no ve lo que ve el hombre, porque el hombre ve lo que tiene delante de los ojos, pero el Señor mira el corazón». Esa es la clave de todo, hermanos míos. Dios ve diferente a los hombres. Los hombres quedan impresionados por las oraciones elocuentes pronunciadas en voz alta. Los hombres aplauden las muestras públicas de espiritualidad. Pero Dios está mirando algo completamente distinto. Está mirando la motivación del corazón. Está viendo si esa oración es un diálogo genuino con Él o si es una actuación para impresionar a los espectadores. Cuando Jesús nos enseña a orar en secreto, nos está preparando para construir algo profundo, algo que no puede construirse sobre las arenas movedizas de la aprobación humana. Esto es solo la base. Estamos empezando a excavar para sentar cimientos sólidos. Pero ya puedes ver que aquí hay una sabiduría que va mucho más allá de lo que solemos oír. La naturaleza de la oración secreta se está revelando capa a capa, y lo que descubras en las próximas revelaciones sacudirá las estructuras de entendimiento que quizá hayas llevado a lo largo de tu vida. Ahora necesito que profundicemos en lo que Jesús quiso decir cuando nos instruyó: «Id a vuestra habitación». Esta expresión no puede leerse superficialmente. Muchos piensan que Jesús simplemente estaba dando una pista práctica sobre encontrar un lugar tranquilo para orar. Por supuesto, esto está incluido, pero el significado va mucho más allá. La palabra usada en el texto original para habitación es tameion, que se refiere a la habitación más interior de la casa, el lugar más privado, el espacio donde guardaban los tesoros y las cosas más preciadas. Era la sala más oculta, lejos de las miradas de visitantes y desconocidos. Jesús no hablaba solo de un espacio físico, describía un lugar de intimidad intencionada. Piénsalo conmigo un momento. Cuando quieres tener una conversación importante y profunda con alguien a quien quieres, no eliges un lugar ruidoso y lleno de gente. No llamas a la persona al centro de la plaza con cientos de personas mirando.
Buscas un lugar reservado y tranquilo, donde solo podáis estar los dos, sin distracciones, sin interrupciones, sin público. Esto es exactamente lo que Jesús nos está enseñando sobre nuestra relación con el Padre. Hay un lugar de encuentro, un lugar interior de comunión que no se puede experimentar cuando nos preocupa quién nos observa o qué pensarán los demás. Este concepto de un lugar secreto no aparece solo en el capítulo 6 de Mateo. Recorre toda la Escritura como un hilo dorado que teje el tapiz de la revelación divina. En el Salmo 91, versículo 1, encontramos esta preciosa verdad. El que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Ves la conexión? El salmista habla de vivir, no solo de visitar de vez en cuando. Habitar significa hacer un hogar, establecer residencia, vivir de forma permanente. ¿Y dónde? En el escondite del Altísimo, no en la exhibición espiritual, no en el ámbito religioso, sino en el lugar oculto, protegido e íntimo donde Dios se encuentra con quienes realmente le buscan. Cuando Jesús nos dice que cerremos la puerta, nos está enseñando algo revolucionario sobre cortar las distracciones externas y las audiencias humanas. Cerrar la puerta es un acto deliberado de exclusión, es decir, ahora no es momento de impresionar a nadie. Ahora no es momento para actuar. Ahora me encontraré con el Padre sin máscaras, sin pretensiones, sin tener que mantener las apariencias. ¿Cuántas de tus oraciones son realmente así? ¿Cuántas veces cierras realmente la puerta de tu corazón a todo lo externo y entras en este lugar sagrado de encuentro? ¿O es que, incluso cuando estás físicamente solo, tu mente sigue preocupada por la imagen que proyecta, por lo que piensa la gente, por la reputación que necesita mantener? Las Escrituras nos muestran claramente que los encuentros más transformadores con Dios tuvieron lugar en lugares secretos, lejos de los ojos humanos. ¿Recuerdas a Moisés antes de que Dios la usara para liberar a Israel, antes de las plagas, antes de la separación del Mar Rojo, antes de todo lo que sabemos sobre él? Hubo un encuentro secreto. Moisés estaba en el desierto, solo, cuidando las ovejas de su suegro, cuando vio esa zarza ardiente que no había sido consumida. Allí, en ese lugar aislado, lejos de testigos, lejos del público, Dios se reveló. Allí Dios pronunció su nombre. Allí Dios le dio identidad, propósito y misión. La poderosa manifestación pública que Moisés experimentaría ante el faraón y todo Egipto fue preparada en ese momento secreto, en el desierto, donde nadie miraba. Si empiezas a comprender la profundidad de esta enseñanza, si algo dentro de ti está despertando a esta verdad, quiero que hagas algo ahora mismo. Haz clic en el botón de suscribirse de este canal, porque cada palabra que comparto aquí es un peldaño en la escalera que te llevará a lugares más altos en tu camino con Dios. Me gusta este vídeo como una declaración de que estás comprometido a aprender lo que realmente significa rezar. Y ahora mismo escribe en los comentarios: Dios me protege. Declara esta verdad, porque cuando entiendas lo que significa habitar en el secreto del Altísimo, estarás bajo la protección más poderosa que existe. ¿Ahora ves la diferencia entre el lugar secreto y la plaza pública? En la plaza pública, siempre estás atento a los observadores. En la plaza pública mides tus palabras, ajustas tu postura, modulas tu voz. En la plaza pública siempre hay un elemento de actuación, aunque sea inconsciente. Pero en el lugar secreto, todo eso se desmorona. En la habitación con la puerta cerrada, no tienes que impresionar a nadie. Puedes llorar sin vergüenza, puedes gritar sin miedo a ser juzgado. Puede susurrar los dolores más profundos que nunca confesaría públicamente. Puede ser completamente vulnerable porque no hay audiencia humana, solo la presencia amorosa del Padre que ya conoce cada lágrima, cada herida,
cada anhelo de tu corazón. Las Escrituras establecen un patrón claro e innegable. La preparación oculta siempre precede a la manifestación pública. David fue ungido rey en secreto de su casa, con solo su familia presente, y pasó años siendo acicalado en los campos solitarios cuidando ovejas antes de ascender al trono. José tenía sueños proféticos en secreto y fue moldeado en la prisión oculta antes de ser manifestado como gobernador de Egipto. Daniel estableció su vida de oración secreta, abriendo las ventanas de su habitación 3 veces al día para orar a solas con Dios, y esta intimidad privada fue lo que mantuvo su integridad pública, incluso en tierra extranjera. Juan el Bautista fue preparado en el desierto, lejos de la multitud, antes de aparecer como la voz que clamaba en el desierto, preparando el camino del Señor. Y el propio Jesús, mis queridos, el Hijo de Dios, en carne humana, practicó esta disciplina del secreto de forma constante. Los evangelios registran repetidamente que Jesús se retiró a lugares solitarios para orar. Lucas capítulo 5, versículo 16 nos dice: pero se retiró a lugares solitarios y oró. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy temprano por la mañana, cuando aún estaba oscuro, salió, fue a un lugar desértico y rezó allí. Si el propio Jesús, que era uno con el Padre, que vivía en perfecta comunión, sintió la necesidad de buscar estos momentos secretos de intimidad con Dios, ¿cuánto más necesitamos estos encuentros ocultos? Aquí estamos construyendo un vocabulario bíblico, una comprensión compartida de lo que realmente significa tener una vida de oración. No se trata de contar con el número de palabras, no se trata de elocuencia en la expresión, no se trata de ser visto o reconocido. Se trata de entrar en ese lugar secreto de encuentro con el Padre, donde sucede algo que no puede fabricarse en público. En el secreto, algo se transforma. En el ocultismo, Dios actúa de maneras que nunca haría si nos preocupáramos por los espectadores. Y esta transformación que ocurre en lo oculto, inevitablemente se manifiesta en la luz. Lo que Dios hace en ti cuando estás a solas con Él siempre, siempre se desborda en tu vida pública, pero tiene que empezar ahí, en secreto, con la puerta cerrada, solo tú y el Padre. Ahora quiero que entiendas algo aún más profundo sobre la naturaleza de Dios que Jesús reveló en esta enseñanza sobre la oración. Cuando nuestro Señor dijo: «Ruega a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará». No solo daba instrucciones sobre dónde rezar, estaba revelando algo fundamental sobre quién es Dios. El Padre ve en secreto. Piensa en la profundidad de esta afirmación. Esto significa que Dios no está limitado a las apariencias externas. No le impresionan las manifestaciones públicas. No se deja engañar por las máscaras religiosas. Ve lo que está oculto. Sabe lo que está oculto. Ve a través de todas las capas de pretensión y llega a la verdad más profunda de tu ser. La carta a Hebreos, capítulo 4, versículo 13, nos ofrece una visión aún más profunda de esta realidad. Y no hay criatura oculta ante Él, pero todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel con quien tenemos que tratar. Lee esa frase otra vez. No hay ninguna criatura oculta, todo es desnudo y patentado ante los ojos de Dios. Esto puede parecer aterrador a primera vista y en cierto modo debería llevarnos a una reverencia profunda. Pero ¿entiendes lo que esto significa realmente para tu vida de oración? Significa que no tienes que fingir ante Dios. Significa que no tiene sentido intentar esconder, maquillarse o disfrazarse. Ya lo ve todo. Ya conoce cada pensamiento antes de que se forme en una palabra. Ya conoce cada motivación antes de que se convierta en acción. Esta es la revelación progresiva que transformará por completo la forma en que oras. Dios no necesita la actuación porque ya ve el corazón.
El profeta Jeremías registró estas palabras del Señor en el capítulo 17, versículo 10. Yo, el Señor, escrucho el corazón y pongo a prueba los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Dios busca. Esa palabra significa examinar a fondo, indagar a fondo, indagar a fondo. No está satisfecho con la superficie, no se conforma con las apariencias, va a la raíz, a la fuente, al lugar donde nacen tus verdaderas intenciones. Ahora, esto conecta esto con lo que Jesús enseñó en Mateo, capítulo 6, versículo 8, justo después de hablar de la oración secreta. No os sentís como ellos, porque tu Padre sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Tu Padre lo sabe, antes de que abras la boca, antes de formular la solicitud, antes de expresar la necesidad. Él ya lo sabe. Entonces, ¿por qué rezar? Esta es la pregunta que genera tensión en la mente de muchos. Si Dios ya lo sabe todo, si ya lo ve todo, si ya conoce todas las necesidades antes de que se verbalice, ¿cuál es el propósito de la oración? ¿Por qué pasar tiempo de rodillas hablando con alguien que ya sabe exactamente lo que vas a decir? Esa pregunta, queridos hermanos y hermanas, es la puerta que está a punto de abrirse a la revelación más transformadora sobre la oración que hayáis escuchado jamás. Pero antes de adentrarnos plenamente en esta verdad que sacudirá los cimientos de lo que creías saber, quiero que escuches algo importante. Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo. Permanece hasta el final. Esta palabra es para ti. Lo que está a punto de desvelarse en las próximas revelaciones no es casualidad. No es casualidad que estés presenciando esto ahora mismo. El Espíritu Santo os ha traído aquí porque hay una verdad que vuestro corazón necesita oír, una comprensión que desbloqueará áreas de vuestra vida espiritual que han estado estancadas. Si Dios ya lo sabe todo, ¿por qué rezar? Porque la oración, en su sentido más profundo y verdadero, no consiste en informar a Dios. No se trata de actualizar al Creador del universo sobre tus circunstancias como si estuviera desinformado. No se trata de convencer a un Dios reacio de hacer algo que no quiere hacer. Esta comprensión superficial de la oración es lo que mantiene frustrada a tanta gente, repitiendo palabras mecánicamente, sintiendo que solo hablan al techo. La oración, cuando se entiende a la luz del secreto que Jesús reveló, trata sobre algo infinitamente más valioso. Se trata de relaciones, se trata de la comunión, se trata de transformación. Se trata de que tú eres transformado en el proceso de estar en presencia del que todo lo ve. Cuando entras en tu habitación, cierras la puerta y te colocas en presencia del Padre que ves en secreto, algo sobrenatural comienza a suceder. Lejos de los ojos humanos, sin la presión de mantener las apariencias, sin la necesidad de impresionar, tus máscaras empiezan a caerse, tus defensas empiezan a caer, tu verdadera condición empieza a salir a la luz. Y es justo ahí, en esta vulnerabilidad desnuda ante Dios, donde el Padre puede finalmente obrar la obra profunda que siempre ha querido hacer en ti. Mientras te preocupes por el público, mantendrás las mascarillas puestas. Mientras haya espectadores, tú interpretarás el papel. Pero en el secreto, solo tú y Él, la verdad se revela. Y es la verdad la que te libera. El Padre que ve en secreto no espera oraciones perfectas. No espera a que encuentres las palabras adecuadas, el tono adecuado, la postura adecuada. Él espera tu verdadero corazón. Él está esperando a que llegues tal y como realmente eres, no como finges ser. Está esperando el grito auténtico, el dolor genuino, el anhelo real. Y cuando por fin entiendes que puedes llegar tal y como eres, herido, roto, confundido, dudando, luchando, ocurre algo poderoso. La religiosidad da paso a la relación. La actuación
da paso a la intimidad. Y en este lugar secreto de encuentro, el Padre Omnipresente comienza a mostrarte cosas sobre ti mismo, sobre Él, sobre sus propósitos que nunca podrían revelarse en la multitud. Esta es la preparación para la gran revelación que se avecina. Estamos profundizando, sentando cimientos sólidos, construyendo capa tras capa de comprensión bíblica. Lo que se ha revelado hasta ahora ya debería estar alterando viejas estructuras de pensamiento. Pero lo que viene ahora va a ser como una explosión de luz que lo ilumina todo con una claridad cristalina. La verdad sobre el verdadero propósito de la oración secreta está a punto de ser revelada. Y cuando esta revelación penetre en tu corazón, tu vida de oración nunca volverá a ser la misma. Prepara tu corazón, abre tu espíritu. Porque lo que el Padre quiere mostrarte ahora tiene el poder de liberarte de años de frustración espiritual y lanzarte a una dimensión de intimidad con Él que ni siquiera sabías que existía. Ahora hemos llegado al punto en que todo empieza a cambiar. Lo que voy a revelar en este punto no es solo otra información más sobre la oración. Es una verdad que pondrá patas arriba todo lo que creías saber sobre el propósito de hablar con Dios. Presta atención con todo tu corazón, porque esta revelación bíblica es contraintuitiva, es diferente de todo lo que normalmente nos enseñan, pero es exactamente lo que proclaman las Escrituras con claridad cristalina. La oración secreta no consiste en informar a Dios. No se trata de actualizar al Creador del universo sobre tus necesidades. No se trata de convencer a un Dios reacio para que haga lo que tú quieres. La oración secreta consiste en transformar a quien ora. Deja que esta verdad se hunde hondo. Cuando entras en la habitación, cierras la puerta y te pones ante el Padre que ve en secreto. El propósito principal no es que cambies a Dios. El propósito principal es que Dios te cambie. No se trata de doblegar la voluntad divina para que se ajuste a tus deseos. Se trata de que tu voluntad sea moldeada para alinearse con los propósitos eternos del cielo. En el secreto, lejos de las distracciones, lejos de las actuaciones, lejos de la necesidad de mantener las apariencias, Dios finalmente tiene acceso total a tu corazón y puede obrar la profunda obra de transformación que ha deseado realizar en ti desde antes de la fundación del mundo. La Escritura nos lo revela de manera poderosa en la carta a Romanos capítulo 8, versículo 26. Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, de la misma manera que el Espíritu también ayuda a nuestras debilidades, pues no sabemos qué deberíamos pedir, pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para ser expresados. ¿Ves la profundidad de esto? Ni siquiera sabemos qué pedir. Creemos que sabemos lo que necesitamos, pero nuestra visión es tan estrecha, tan miope, tan atrapada en circunstancias inmediatas, que no vemos el panorama completo que Dios ve. Y entonces el Espíritu Santo, que conoce la mente de Dios y conoce las profundidades de nuestro corazón, intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse en lenguaje humano. ¿Qué significa esto para tu vida de oración? Significa que cuando estás en ese lugar secreto, aparentemente hablando contigo mismo, hay una intercesión que trasciende por completo tus palabras. El Espíritu traduce los anhelos más profundos de tu alma, aquellos que ni siquiera puedes verbalizar, y los presenta al Padre según la voluntad divina. Y en este sagrado proceso de intercesión, algo sucede dentro de ti. Tus valores están siendo ajustados. Tus prioridades están siendo reorganizadas. Tu perspectiva se está ampliando. Estás siendo transformado de gloria en gloria a imagen de Cristo. Aquí está la visión bíblica que cambia por completo la perspectiva. En el secreto sin público, las máscaras caen y ocurre el encuentro genuino.
Aunque hay testigos humanos, aunque sea solo una persona, siempre hay un elemento de conciencia social que afecta a cómo te expresas. Filtras. Tú editas. Presentas la versión de ti mismo que quieres que los demás vean. Pero cuando estás realmente solo con Dios, cuando has cerrado esa puerta y no hay nadie a quien impresionar, nadie a quien juzgar, nadie te observa, algo cambia radicalmente. La pretensión se derrumba. Surge la vulnerabilidad. La verdad fluye. Por eso Jesús se retiraba constantemente a lugares solitarios. Lucas, capítulo 5, versículo 16, nos dice, pero se retiró a lugares solitarios y oró. Piénsalo bien. Jesús tenía multitudes siguiéndole. Él veía personas desesperadas por sanación, por liberación, por enseñar. Había tanta necesidad, tanta demanda, tanto trabajo por hacer, y sin embargo, de forma constante y deliberada, Jesús se apartó de la multitud y buscó lugares donde pudiera estar a solas con el Padre. ¿Por qué? Porque sabía que la manifestación pública del poder dependía completamente de la comunión privada con Dios. Mira el patrón en los evangelios. Antes de elegir a los 12 apóstoles, Jesús pasó toda la noche rezando solo. Antes de enfrentar las tentaciones en el desierto, estaba en comunión con el Padre. Antes de resucitar a Lázaro, rezó. Antes de la cruz, en Getsemaní, se apartó incluso de los discípulos más cercanos para rezar solo en agonía. La poderosa vida pública de Jesús fluyó directamente de su vida privada de oración. El poder que las multitudes veían, obrando a través de él, estaba alimentado por el tiempo secreto que nadie veía. Esas horas de la mañana temprano, esos momentos en las montañas, esos periodos en el desierto, donde solo él y el Padre estaban allí. Y si el propio Jesús, que era Dios encarnado, necesitaba estas reuniones secretas, ¿cuánto más necesitamos? Si aquel que fue uno con el Padre desde toda la eternidad hizo de la oración secreta una prioridad absoluta, ¿cómo podemos pensar que podemos vivir una vida espiritual poderosa sin ese mismo fundamento? La verdad es que no lo tuvimos en marcha. Es imposible. Podemos tener actividad religiosa. Podemos tener fama de ser espirituales. Incluso podríamos tener un conocimiento teológico extenso. Pero sin esa vida de oración secreta donde Dios nos transforma, todo no es más que una cáscara vacía, una actuación sin sustancia, un ruido sin música. Ahora quiero que entiendas algo crucial. El conocimiento de esta verdad no permite el regreso. Has cruzado un umbral. Desde el momento en que entiendes que la oración secreta es el lugar de la transformación, que es allí donde Dios te moldea, te refina, te conforma a la imagen de Cristo, ya no puedes vivir en superficialidad con inocencia. Antes quizá no lo sabías, pero ahora lo sabes. Antes quizá nadie te habría enseñado con tanta claridad, pero ahora te han enseñado. Y con el conocimiento viene la responsabilidad. Con la revelación viene la responsabilidad. Has cruzado el umbral de un lugar de ignorancia a un lugar de comprensión, y este cruce te sitúa ante una elección que definirá la trayectoria de tu vida espiritual. Ahora vuelvo a ese versículo ancla que cité al principio, pero ahora vuelve con un peso mucho mayor de comprensión. Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero cuando oréis, id a vuestra habitación, y cuando hayáis cerrado la puerta, ruegadlo a vuestro Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará. Antes, puede que hayas leído esto como una simple instrucción sobre dónde rezar, pero ahora, a la luz de lo que se ha revelado, percibís la profundidad. Jesús te está invitando a un encuentro transformador. Te llama a ese lugar donde caen las máscaras,
donde muere la apariencia, donde fluye la verdad, donde intercede el Espíritu, donde el Padre te ve tal como eres realmente y te ama así, y donde Él obra la profunda obra de transformarte de gloria en gloria. La recompensa prometida no es solo una bendición futura. La recompensa comienza en el mismo momento de la reunión. Eres recompensado con la transformación. Eres recompensado con intimidad. Eres recompensado con un conocimiento experiencial de Dios que no puede obtenerse de otra manera. Sí, habrá recompensas eternas. Sí, Dios responderá a las oraciones y hará milagros. Pero la recompensa suprema, la que supera a todas las demás, es que Dios se revele a ti de maneras que nunca se revelarían mientras tú estuvieras preocupado por la audiencia humana. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios. Tu presencia me hace feliz. Quiero saber hacia dónde está llevando el Espíritu Santo este mensaje, a qué corazones penetra esta verdad en este preciso momento. Hay un propósito divino en que escuches esto ahora mismo. No es casualidad, es la providencia. Ahora necesito que respiremos juntos un momento. Sé que lo que acabo de compartir es profundo, intenso, transformador. Así que vamos a reducir un poco la intensidad para que tu corazón pueda asimilar completamente esta revelación. Permítanme repasar con calma la verdad que han recibido. La oración secreta no es una actuación religiosa. No se trata de ser visto o reconocido por los hombres. Es el lugar del encuentro íntimo con el Padre, donde Él te transforma desde dentro. Es allí, en esa habitación con la puerta cerrada, donde el Espíritu intercede por ti con gemidos que no pueden pronunciarse, y el Padre te moldea a imagen de Cristo. Esta es la verdad que la Escritura proclama de forma constante, y esta verdad no está solo en la Biblia. Hay versículos adicionales que confirman y consolidan esta enseñanza. Mira la vida de Daniel, ese poderoso profeta que permaneció fiel a Dios incluso en tierra extranjera, incluso bajo reyes paganos, incluso bajo amenaza de muerte. ¿De dónde venía la fuerza de Daniel? ¿De dónde provenía su sabiduría incomparable? El libro de Daniel capítulo 6, versículo 10, nos revela el secreto. Cuando Daniel oyó que la escritura estaba firmada, entró en su casa y subió a su habitación, donde las ventanas estaban abiertas en el lado de Jerusalén. 3 veces al día se arrodillaba, oraba y daba gracias ante su Dios, como solía hacer. 3 veces al día. Todos los días, sin falta. Daniel tenía una vida de oración secreta establecida mucho antes de enfrentarse a la boca del león. Ese hábito sagrado, esa disciplina de encontrarse con Dios en el secreto de su habitación, fue lo que le sostuvo cuando todo a su alrededor se desmoronó. Cuando se le prohibió rezar, continuó rezando porque la oración no era para él una obligación religiosa ni una manifestación pública. Era el encuentro que alimentaba su alma, era la fuente de la que fluía su plenitud, era la raíz que producía el fruto que todos veían. Ahora entiendes por qué tantos no ven resultados en sus oraciones. Ahora tiene sentido por qué hay tanta frustración espiritual, tanto clamor sin respuesta, tanto sentido de que Dios está lejos. Es porque buscan la aprobación del público, no la transformación de Dios. Rezan para ser vistos, no para ser cambiados. Están haciendo una actuación religiosa, no teniendo un encuentro genuino. Y Dios, que no se deja engañar por las apariencias, que ve el corazón y conoce los motivos, no recompensa la hipocresía. Reserva su recompensa para quienes le buscan en secreto, que cierran la puerta al mundo y abren sus corazones a Él. Si esto es cierto, y las Escrituras lo confirman sin lugar a dudas, entonces hay mucho más que la palabra de Dios revela sobre el poder del secreto. Apenas estamos empezando a rascar la superficie.
Hay capas y capas de revelación esperándonos. Hay verdades más profundas, desafiantes y transformadoras que necesitan ser exploradas. Esto es solo el comienzo del camino. Prepara tu corazón emocionalmente, porque la subida se hará más empinada, las verdades serán más exigentes, pero la recompensa será infinitamente mayor de lo que puedes imaginar. Respira hondo. Asimila lo que se ha revelado hasta ahora y prepárate para sumergirte aún más en las profundas aguas de la oración secreta. Ahora debo enfrentarte a una verdad bíblica que cuestionará prácticas que quizá consideraste normales, quizás incluso sagradas. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6, «Cierra la puerta», estaba dando un mandato claro y específico. No era una sugerencia, no era una opción entre varias, era una instrucción directa del Maestro sobre cómo acercarse al Padre en oración. Y esta instrucción de cerrar la puerta implica un movimiento intencionado para excluir testigos humanos. Es una decisión deliberada crear un espacio donde solo seas tú y Dios, sin observadores, sin audiencia, sin quienes comentan, evalúen o admiren tu espiritualidad. Pero aquí está el reto que muchos no quieren afrontar. Cerrar esa puerta tiene un coste. Significa renunciar al reconocimiento público, significa renunciar a los likes espirituales, likes en las redes sociales, comentarios elogiosos de personas diciendo lo dedicado que eres, lo santo que eres, lo ferviente que eres. Significa renunciar a la reputación de persona espiritual que se construye cuando otros ven cuánto oras, cuánto ayunas, cuánto tiempo pasas en prácticas religiosas. Y para muchos de nosotros, sin siquiera darnos cuenta, esta necesidad de reconocimiento humano se ha convertido en parte de nuestra motivación para rezar. La palabra de Dios nos pone ante una elección clara e ineludible. O eliges la recompensa inmediata de los hombres, o eliges la recompensa futura del Padre. No puedes tener ambas cosas. Jesús fue absolutamente claro con esto. Los hipócritas que rezan para ser vistos ya han recibido su recompensa, han agotado su pago. No vendrá nada más del cielo porque ya habéis tomado todo lo que recibiréis aquí en la tierra en forma de aplausos y admiración. La elección está ante vosotros. ¿Queréis los aplausos que se secan como la hierba, o queréis la recompensa eterna del Padre que veis en secreto? Permítanme confrontar una práctica que se ha vuelto común en nuestra época. ¿Cuántas personas publican cada oración en las redes sociales? ¿Cuántos narran cada ayuno, cada amanecer de oración, cada sacrificio espiritual para que todos lo vean y comenten? ¿Cuántos realizan la espiritualidad como si fuera un espectáculo, grabando sus oraciones, retransmitiendo en directo sus momentos de devoción, compartiendo cada paso de su camino espiritual, no porque realmente quieran ayudar a los demás, sino porque necesitan desesperadamente el reconocimiento, la validación y la admiración de sus seguidores? Esto, queridos, es exactamente lo que Jesús estaba condenando. Es el espíritu del hipócrita disfrazado de moderno, usando la nueva tecnología para practicar la misma hipocresía de siempre. ¿Entiendes la gravedad de esto? No digo que nunca puedas compartir testimonios. No digo que toda oración pública esté mal. El propio Jesús rezó públicamente en varias ocasiones. Pero la pregunta que hay que hacerse con brutal honestidad ante Dios es, ¿cuál es mi motivación? ¿Comparto esto para edificar genuinamente el cuerpo de Cristo o busco reconocimiento? ¿Estoy rezando aquí en voz alta porque la gente necesita oír o porque necesito que me vean orando? Es fácil engañarnos a nosotros mismos. Es fácil vestir motivos egoístas con atuendos ministeriales. Pero Dios no se deja engañar. Ve el corazón. Él conoce la motivación. Y Él solo recompensa la autenticidad. Jesús preparó el terreno para una enseñanza aún más profunda con una parábola registrada en Lucas, capítulo 18,
versículos 10 a 14. Contó la historia de dos hombres que subieron al templo a rezar. Uno era fariseo, el otro tabernero. El fariseo se levantó y rezó para sí mismo, diciendo: Dios mío, te doy gracias por no ser como los demás hombres, extorsionadores, injustos y adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que tengo. Pero el recaudador, que estaba a lo lejos, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeó el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, pecador. Jesús concluyó: Os digo, este hombre bajó a su casa justificado y no aquel, porque el que se exalte será humillado, y el que se humille será exaltado. ¿Ves la diferencia? El fariseo rezó, pero rezó consigo mismo. Sus palabras iban dirigidas a Dios, pero su corazón se volvió hacia sí mismo, hacia su propia justicia, hacia su superioridad moral. Y fíjate que incluso mencionó al recaudador de impuestos en su oración, usándolo como contrapunto para exaltarse. Esa oración fue una actuación de autojustificación. El taberno, en cambio, ni siquiera podía levantar la vista. Estaba roto, consciente de su indignidad, clamando por misericordia. Y fue el roto, el que ni siquiera se consideraba digno de mirar al cielo, quien descendió justificado. ¿Por qué? Porque su oración era genuina, era cierto, fue desde el corazón. Al final de este vídeo te espera un momento especial de oración. No te vayas, no cierres, no abandones ahora, porque Dios ha preparado algo específico para ti. Hay una palabra profética. Hay una oración que liberará algo sobre tu vida. Pero para llegar allí, para estar preparado para recibir lo que Dios quiere dar, debes permitir que esas verdades penetren hasta lo más profundo de tu alma. Ahora necesito profundizar aún más en esta enseñanza porque hay una capa oculta que muchos malinterpretan. Jesús no condenaba toda oración pública. Él mismo rezó públicamente en varias ocasiones. Rezó en voz alta cuando resucitó a Lázaro. Rezó en Getsemaní con los discípulos cercanos. Enseñó a los discípulos a rezar dándoles el Padre Nuestro. Así que claramente el problema no es rezar donde otros puedan escuchar. El problema es rezar solo en público. El problema es cuando no hay una vida de oración secreta que sostenga la oración pública. El problema es cuando la oración pública es una actuación sin una realidad espiritual detrás. Mira de nuevo a esos hipócritas que Jesús denunció en Mateo capítulo 6, versículo 5. Les encantaba rezar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Por qué estos lugares en concreto? Porque eran lugares públicos. Las sinagogas eran centros de actividad comunitaria. Las esquinas de las calles eran puntos de máxima movilidad por donde pasaba más gente. Eligieron estratégicamente los lugares de máxima visibilidad. No rezaban cuando nadie miraba. No buscaron a Dios en la soledad de la madrugada. Solo rezaban cuando había público, cuando había testigos, cuando había quienes veían, admiraban y comentaban su piedad. Aquí está la interpretación errónea común que necesito corregir. Muchos piensan que Jesús estaba diciendo que cualquier oración en voz alta, cualquier oración grupal, cualquier oración en la iglesia es hipocresía. No es eso. El problema no es la ubicación. El problema es la motivación. Un hombre puede rezar en el escondite de su habitación y aún así ser hipócrita si imagina al público que le gustaría estar allí. Una mujer puede rezar sola y seguir actuando si está ensayando las palabras que luego compartirá en las redes sociales. Por otro lado, uno puede rezar en público, delante de miles de personas, y ser completamente auténtico si el corazón busca genuinamente a Dios y no la aprobación de los hombres. La pregunta central no es ¿dónde estoy orando? La pregunta central es ¿por qué estoy rezando?
¿Estoy rezando para ser visto o estoy rezando para buscar a Dios? ¿Mi motivación es la gloria de Dios o mi propia reputación? ¿Quiero que la gente piense que soy un santo o realmente estoy llorando al santo? Esta distinción es absolutamente crucial porque determina si Dios escuchará y responderá o si ya has recibido todo el pago que recibirás en forma de alabanza humana. Ahora déjame crear una incomodidad productiva en ti, porque es necesaria. ¿Cuántas de tus oraciones son actuación inconsciente? Quizá no intentas impresionar a la gente a propósito. Quizá no sea un cálculo consciente. Pero hay una parte de ti que siempre está atenta al público, siempre ajustando las palabras para que suene más espiritual, siempre pensando en cómo se verá para los demás. ¿Cuántas veces rezas de una forma cuando estás sola y de otra cuando hay gente presente? Si existe esta diferencia, revela que hay un elemento de actuación, aunque no sea intencionado. Esta brutal honestidad contigo mismo es necesaria porque sin ella seguirás siendo superficial. Sin examinar tus motivaciones a la luz de la palabra de Dios, seguirás orando como siempre has orado y obtendrás los mismos resultados frustrantes que siempre. Dios te está llamando a algo más profundo. Te está invitando a dejar las máscaras, a dejar de actuar, a entrar en ese lugar secreto donde solo estáis tú y Él, sin pretensiones, sin apariencias, sin nada que demostrar a nadie. Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe. Quiero llevar cada necesidad, cada dolor, cada anhelo ante el trono de la gracia. Pero antes de que llegues a ese punto de compartir tu necesidad, necesito que entiendas hacia dónde te está llevando esta revelación. Nos acercamos al corazón del mensaje, la verdad central que explotará en tu comprensión y reorganizará por completo tu vida espiritual. Ahora señalo que la mayor verdad de las Escrituras sobre el secreto está cerca. Lo que he compartido hasta ahora es la preparación. Era fundamental. Fue una excavación para sentar cimientos sólidos. Pero ahora llegamos a la revelación central, a esa verdad que lo explica todo, que lo ilumina todo, que lo transforma todo. ¿Estás listo? Abre tu corazón de par en par, porque lo que viene ahora puede enfrentarse a conceptos que has llevado durante años, quizá décadas. Vuelve conmigo una vez más a Mateo capítulo 6, versículo 6. Jesús promete que el Padre te recompensará. Esta es una promesa clara y categórica. Hay una recompensa para quienes rezan en secreto. Pero aquí está la pregunta que genera la máxima tensión antes de la gran revelación. ¿Qué significa exactamente esta recompensa? ¿Qué da el Padre a quienes le buscan en el oculto, lejos de los ojos humanos, sin audiencia, sin testigos? La mayoría de la gente asume automáticamente que las recompensas son bendiciones materiales. Piensan que es prosperidad financiera, sanación física, puertas abiertas, milagros visibles. Y sí, Dios concede estas cosas. Sí, responde a las oraciones y hace maravillas. ¿Pero es esta la principal recompensa? ¿Es esto lo que Jesús tenía en mente cuando prometió que el Padre recompensaría? Esta revelación que está a punto de llegar explica por qué los grandes santos de la historia, esos hombres y mujeres que realmente conocieron a Dios íntimamente, pasaron horas, a veces días enteros, en secreto. Explica por qué los místicos cristianos buscaban la soledad del desierto, la quietud del monasterio, el silencio de la celda. Explica por qué las personas que han experimentado la presencia de Dios de manera profunda siempre hablan del secreto como el lugar más valioso, más deseable y más transformador en toda la existencia humana. No dedicaban ese tiempo a rezar porque intentaban obtener bendiciones. Aprovecharon ese tiempo porque descubrieron algo que la mayoría de la gente nunca descubre.
Prepárate ahora porque esta verdad enfrentará el concepto que muchos consideran de la oración como una simple lista de peticiones. Desafiará la idea de que la oración es tú hablando y Dios escuchando y luego concediendo o negando las peticiones según su voluntad soberana. Hay algo mucho más profundo ocurriendo en la oración. Hay una dimensión que trasciende por completo la transacción de pedir y recibir. Y cuando descubres esta dimensión, todo cambia. Tu motivación para rezar cambia. Tu expectativa en la oración cambia. Tu experiencia de Dios cambia radicalmente. La palabra de Dios revelará ahora lo que realmente ocurre cuando entras en la habitación y cierras la puerta. Mostrará lo que el Padre prometía cuando dijo que te recompensaría. Y esta revelación no es mi opinión, no es mi interpretación creativa, no es filosofía humana. Esto es lo que proclaman claramente las Escrituras cuando se leen con los ojos abiertos por el Espíritu Santo. Respira hondo, calma tu corazón. Lo que viene ahora es el punto de inflexión, es la inversión completa, es la verdad que lo revierte todo. Ahora hemos llegado a las puertas del abismo. Estás en el límite de lo que pensabas saber sobre la oración. Y aquí necesito hacerte una pregunta crucial. ¿Realmente quieres saber qué enseña la Biblia sobre esto? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios derrumbe conceptos que has llevado toda tu vida? ¿Tienes el valor de permitir que la palabra de Dios enfrente tus expectativas, tus exigencias, tu forma de relacionarte con el cielo? Porque una vez que ves esa verdad, no hay forma de no verla. Una vez que entiendes lo que Jesús prometía, todo cambia. Todos asumen que cuando Jesús habló de recompensa, se refería a bendiciones materiales, a milagros, a oraciones respondidas de la manera que pedimos. Y Dios concede estas cosas. No niego que Dios responda a las oraciones. No digo que no debamos presentar nuestras peticiones a Él. Pero ¿es esta la principal recompensa? ¿Es esto a lo que Jesús nos llama en secreto? Piénsalo conmigo. Si la recompensa fuera solo obtener cosas de Dios, entonces la oración sería solo una transacción. Sería un medio para un fin. Sería usar a Dios como proveedor cósmico de beneficios. Así es como el Padre quiere relacionarse con sus hijos. Ahora voy a plantar una semilla bíblica que estará completamente desarrollada en el próximo momento. En Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús oró al Padre diciendo: Esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien habéis enviado. Lee esa frase otra vez, despacio. La vida eterna no es solo una duración infinita de existencia. La vida eterna es conocer a Dios. Pero aquí está la clave. La palabra saber en este versículo no significa conocer información sobre Dios. No es conocimiento intelectual. No es conocer hechos, doctrinas ni teología. En el griego original, esta palabra saber es ginosko, lo que implica conocimiento experiencial, íntimo y profundo. Es la misma palabra que se usa para describir la unión íntima entre marido y mujer. Saber no como información, sino como intimidad. Deja que esa semilla germine en tu corazón mientras nos preparamos para el dramático punto de inflexión que está a punto de ocurrir. El versículo ancla que he estado repitiendo a lo largo de este mensaje, Mateo capítulo 6, versículo 6, está a punto de explotar en pleno significado. Lo que Jesús quiso decir con «tu Padre te recompensará» está a punto de revelarse en toda su gloria transformadora. Prepárate. Lo que viene ahora dará la vuelta a tu mundo espiritual. Aquí está la revelación central que pone patas arriba absolutamente todo lo que pensabas sobre la oración. La recompensa prometida en Mateo, capítulo 6, versículo 6, no es principalmente milagros. No se trata principalmente de bendiciones materiales. No es, ante todo, las oraciones respondidas de la manera que pedimos. La recompensa
es la comunión con el Padre. La recompensa es Dios mismo. La recompensa es la intimidad con aquel que te creó, que te ama, que te conoce completamente. Jesús te invita al secreto, no para que puedas obtener cosas de Dios, sino para que puedas obtener a Dios. Deja que esta verdad penetre hasta lo más profundo de tu alma. Cuando entras en la habitación, cierras la puerta y rezas al Padre en secreto. La mayor recompensa no es que Él te dé lo que pides. La mayor recompensa es que Él se entregará a vosotros. Se revelará de maneras que nunca se revelaría mientras hubiera audiencia. Él compartirá sí mismo de maneras que solo ocurren en la intimidad del secreto. Él te permitirá conocerle no solo sobre Él, sino conocerle de forma experiencial, íntima y profunda. El salmista entendió esto cuando escribió en el Salmo 73, versículo 25. ¿Quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y en la tierra no desee a nadie más que a ti. ¿Ves lo que dice? Miró todo lo que el cielo tenía para ofrecer y declaró que lo único que realmente deseaba era a Dios mismo. No las bendiciones de Dios, no los dones de Dios, no los milagros de Dios, pero Dios mismo. Y en la tierra, con todas sus ofrendas, con todos sus placeres, con todas sus promesas, declaró que no había nada, absolutamente nada, que deseara salvo la presencia divina. Eso es lo que pasa cuando realmente te encuentras con Dios en secreto. Tus prioridades están invertidas. Lo que pensabas que querías pierde importancia. Lo que pensabas necesitar pierde su brillo. Y lo que surge como el deseo supremo, el anhelo más profundo, la necesidad más urgente, es simplemente estar en su presencia, conocerle mejor, experimentarlo más profundamente. Dios no se convierte en el medio para otras cosas, sino en el fin mismo, la recompensa misma, la razón misma para orar. Pablo experimentó esto con tanta fuerza que escribió en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Sí, considero todo como pérdida por el conocimiento sobrepasado de Cristo Jesús, mi Señor, por cuya causa he perdido todas las cosas y las considero como desecho, para que yo pueda ganar a Cristo. Paul lo tenía todo. Tenía una posición social como fariseo. Fue educado como alumno de Gamaliel. Tenía la ciudadanía romana. Tenía una reputación impecable. Y declaró que consideraba todo eso como basura, estiércol, para poder ganar a Cristo. Conocerle. Tener intimidad con Él. Este fue el giro que ocurrió en la vida de Pablo en el camino a Damasco y que se profundizó en cada encuentro posterior con Dios. Jesús reveló esta verdad cuando les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 15, «Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero os he llamado amigos. Por todo lo que he oído de mi Padre, os lo he hecho saber». Amigos, no solo sirvientes que reciben órdenes, no solo súbditos que se inclinan ante el rey, pero amigos con quienes hay intimidad, compartir y una relación profunda. ¿Y cómo surge esta amistad? En secreto, en lugar de la comunión, en la sala con la puerta cerrada, donde no hay pretensiones, ni máscaras, ni representaciones. En el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Jesús extiende una invitación que captura perfectamente esta verdad. «He aquí, estoy en la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo». La imagen aquí es de profunda intimidad. Cenar juntos en el contexto cultural de aquella época no era solo consumir comida. Era comunión. Era relación, era compartir la vida. Jesús dice que quiere entrar y tener ese tipo de intimidad contigo, pero nota, llama, pero no fuerza la puerta. Tienes que abrirlo. Debes invitarle. Necesitas crear ese espacio secreto donde pueda tener lugar este tipo de comunión. Aquí está la epifanía que surge a través de la palabra. La oración secreta es una invitación divina a la relación.
no solo un canal para obtener beneficios. Dios no quiere ser tu proveedor cósmico. No quiere ser el genio en la lámpara que concede deseos. No quiere que vengas a Él solo cuando necesites algo. Quiere ser tu Padre en el sentido más profundo y profundo de esa palabra. Quiere conocerte y que te conozcas. Quiere comunión. Quiere intimidad. Quiere una relación. Y este tipo de relación solo puede desarrollarse en el secreto, lejos de distracciones, lejos de las actuaciones, lejos de la necesidad de mantener las apariencias. Haz ahora un momento de sagrado silencio. Para, respira. Deja que esta revelación se asiente en tu corazón. No avances con prisa. Permite que el Espíritu Santo imprima esa verdad en las cámaras más profundas de tu alma. La recompensa es Dios mismo. La recompensa es conocerle. La recompensa es la intimidad con el Creador del universo, que te ama con amor eterno e incondicional. Ahora todo está recontextualizado bíblicamente. Ahora entiendes por qué Jesús se retiraba constantemente a lugares solitarios. No solo estaba recargando sus baterías espirituales, no solo se estaba preparando para milagros, buscaba al Padre. Él mantenía esa convivencia íntima que era la esencia misma de su existencia. Sí, el poder fluyó de esos momentos. Sí, las manifestaciones sobrenaturales ocurrieron después. Pero el propósito principal no era obtener poder para milagros. El propósito principal era estar con el Padre. Era esa intimidad, esa comunión, ese amor compartido entre Padre e Hijo, lo que en sí mismo era la recompensa. Y ahora entiendes completamente la recompensa, el cierre del bucle que abría al principio de este mensaje. ¿Por qué Jesús nos dice que entremos en la habitación? Para intimidad sin distracciones. ¿Por qué cerrar la puerta? Para excluir a una audiencia que evitaría una vulnerabilidad genuina. ¿Por qué en secreto? Porque ahí es donde caen las máscaras y las relaciones reales ocurren. ¿Por qué recompensa el Padre? Porque quiere entregarse a ti, revelarse a ti, compartirse contigo de maneras que solo son posibles en la intimidad del secreto. Ahora todo tiene sentido. Toda la instrucción de Jesús sobre la oración secreta nos llevaba a este tesoro supremo, conocer a Dios íntimamente. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, si crees que esta palabra es exactamente lo que tu alma necesitaba oír, escribe en los comentarios, creo, declara tu fe, porque tu afirmación no solo fortalece tu propia fe, sino que fortalece a otros que la leerán y se darán cuenta de que no están solos en este camino de búsqueda secreta de Dios. Ahora, necesitamos explorar la primera consecuencia profunda de esta revelación que acabamos de recibir. Si la recompensa de la oración secreta es Dios mismo, si el propósito principal no es conseguir cosas, sino obtener intimidad con el Padre, entonces cambia por completo la forma en que interpretamos las oraciones que parecen sin respuesta. Piensa conmigo con sinceridad. ¿Cuántas veces has rezado por algo específico y no lo has recibido como esperabas? ¿Cuántas veces has clamado por una bendición material, por una sanación física, por una puerta abierta y el cielo parecía silencioso? Y luego vinieron las dudas, las preguntas tortuosas. ¿No me escucha Dios? ¿Hay algún pecado que bloquee mis oraciones? ¿No tengo suficiente fe? Pero ahora, a la luz de esta revelación central de que la recompensa última es conocer a Dios, necesitamos reconsiderar por completo lo que significa que una oración sea respondida. Quizá esas oraciones que pensabas que no se respondían materialmente estaban siendo plenamente respondidas espiritualmente. Quizá Dios no te dio lo que pediste porque te estaba dando algo infinitamente más valioso. Se estaba entregando a ti. Quizá en ese tiempo de espera, en ese periodo sin ver manifestación exterior, Dios estaba obrando una transformación interior que es mucho más valiosa que cualquier bendición material.
El profeta Habacuc entendió esta verdad de una manera que nos desafía profundamente. Vivió tiempos terribles, vio la destrucción caer sobre la nación, sufrió inmensas pérdidas y sufrimientos, y en el capítulo 3, versículos 17 y 18, del libro que lleva su nombre, escribió palabras que debían estar grabadas en el corazón de todo hijo de Dios. Aunque la higuera no florezca, ni hay fruto en la vid, aunque la producción del olivo decepciona y los campos no dan alimento, aunque las ovejas de los manchados sean llevadas y no haya ganado en los corrales, me alegraré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Ves la profundidad de esto? Habacuc dice que incluso cuando todas las fuentes naturales de provisión fallan, incluso cuando no hay manifestación material de bendición, incluso cuando todo a su alrededor se desmorona, él encontrará su alegría en el Señor mismo, no en las bendiciones del Señor, no en los dones del Señor, no en las respuestas a la oración de la manera que esperaba, sino en el Señor mismo. Dios se convirtió para él en la recompensa suficiente. La presencia divina se volvió más valiosa que cualquier cosa que esa presencia pudiera otorgar. Esto requiere un cambio total de expectativas. Debemos dejar de tratar la oración como una máquina expendedora donde introducimos nuestras peticiones y esperamos a que Dios dispense lo que pedimos. La oración no es una transacción comercial, no es un trato, no es negociación. La oración es un encuentro de amor, es una relación, es comunión, es el Padre Celestial reuniéndose con sus hijos en el lugar secreto de la intimidad. Y sí, en este contexto de una relación amorosa, Él responde a peticiones, otorga bendiciones, hace milagros. Pero todo esto fluye de la relación, no la sustituye. Piensa en cómo sería si un hijo solo acudiera a su padre cuando necesitara dinero o algún favor, si cada conversación fuera solo una lista de deseos, si nunca hubiera habido esos momentos de simplemente estar juntos, de hablar, de compartir la vida, de disfrutar de la presencia del otro. ¿Qué tipo de relación sería esa? Sería superficial, transaccional, vacío, y sin embargo, así es exactamente como muchos de nosotros tratamos a Dios. Solo le buscamos cuando necesitamos algo. Solo rezamos cuando hay una crisis. Solo buscamos su rostro cuando queremos que sus manos nos den algo. Dios te está llamando a algo mucho más profundo. Él te está invitando a ese lugar secreto, no principalmente para que presentes tu lista de peticiones, sino para que puedas conocerle, para que puedas experimentar su presencia, para que puedas ser transformado por el encuentro con Él. Y aquí está la segunda ola de enseñanza que hay que explorar. Cuando se establece este tipo de relación, cuando la intimidad en el secreto se convierte en tu prioridad, empieza a suceder algo sobrenatural con tu carácter, con tu naturaleza, con quién eres en lo más profundo de tu ser. En el secreto, lejos de los testigos humanos, Dios obra una transformación de disposición que nadie ve en ese momento, pero que todos acabarán viendo en los frutos. La segunda carta a Corintios capítulo 3, versículo 18, nos revela esta poderosa verdad. Pero todos, con el rostro desvelado, contemplando como en un vaso la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. ¿Ves la secuencia aquí? Con el rostro descubierto, sin máscaras, sin pretensiones, contemplando la gloria del Señor, no solo mirándola, sino reflejándola como un espejo, nos transformamos. No nos transformamos. No es un esfuerzo propio. No es esforzarse más ni hacer más. Debe transformarse mediante la contemplación. Esto ocurre en secreto.
Cuando estás en esa sala con la puerta cerrada, sin público a quien impresionar, sin apariencias que mantener, y simplemente contemplas la gloria de Dios revelada en su palabra, revelada en su presencia, sucede algo sobrenatural. El Espíritu Santo comienza a obrar una obra de transformación que va de gloria en gloria, de un nivel a otro, de una dimensión a otra, más alto. Te estás conformando a la imagen de Cristo, no por esfuerzo religioso, no intentando imitar a Jesús externamente, sino contemplándole íntimamente hasta que su naturaleza comience a formarse en ti. La historia de Moisés lo ilustra de forma poderosa. Cuando bajó del monte Sinaí tras pasar 40 días en presencia de Dios, Éxodo capítulo 34, versículo 29, nos dice algo extraordinario. Sucedió cuando Moisés bajó del monte Sinaí que tenía en sus manos las 2 tablas del testimonio. Sí, cuando bajó del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro brillaba después de que hablara con él. Moisés no sabía que brillaba. Había estado tan absorto en la presencia de Dios, tan concentrado en contemplar la gloria divina, que no era consciente de la transformación visible que estaba ocurriendo en él. Pero todos los demás lo vieron. La gente tenía miedo de acercarse porque sus rostros irradiaban la gloria de Dios. Aquí está la profunda ramificación de esta verdad que no puede ser ignorada. La preparación en la oración está oculta, pero los frutos quedan inevitablemente al descubierto. Lo que ocurre en secreto nunca permanece en secreto. La transformación que Dios realiza en ti cuando estás a solas con Él en la habitación con la puerta cerrada se desbordará en tu vida pública. La gente notará algo diferente en ti, aunque no puedan identificar exactamente qué es. Habrá una presencia, una paz, una autoridad espiritual, un carácter formado que solo puede venir del tiempo con Dios. No puedes fabricar eso. No puedes fingir. No puedes hacer eso. O bien es real porque fue forjado en el secreto de la comunión con Dios, o es falso y eventualmente será expuesto como tal. Jesús habló de esto cuando enseñó que el árbol se conoce por sus frutos. Puedes parecer un árbol sano, puedes tener hojas preciosas, pero el fruto o la ausencia de él revelará la realidad de la raíz. Y la raíz de la auténtica vida cristiana es esa vida de oración secreta en la que Dios te transforma de gloria en gloria. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Queridos, si te ha tocado, si algo dentro de ti está despertando a esta verdad transformadora, basta con un simple gesto. Deja tu me gusta y suscríbete a este canal. Así, más almas encontrarán este camino. No se trata de mí, se trata de la palabra de Dios llegando a corazones sedientos que desesperadamente necesitan esta revelación sobre el poder del secreto. Pero ahora, si esto es cierto, y las Escrituras lo confirman sin ambigüedades, entonces hay un requisito que debemos afrontar, hay un coste que debe tenerse en cuenta, hay una puerta estrecha que hay que cruzar. No puedo predicarte la verdad a medias, no puedo simplemente darte la parte cómoda del mensaje y ocultar la parte difícil. Eso sería deshonestidad pastoral, sería traición a la palabra de Dios. Así que necesito decirte algo que quizás sea la verdad más difícil de aceptar de todo lo que he compartido hasta ahora. Una vida profunda, genuina y transformadora de oración secreta exige la muerte de tu necesidad de reconocimiento humano. Exige que crucifiques esa parte de ti que anhela ser vista, admirada, reconocida como espiritual. Requiere que dejes morir por completo ese deseo de reputación religiosa, de ser conocido como un hombre o una mujer de oración, de que la gente comente sobre tu dedicación espiritual. Esto tiene que morir. Y esta muerte duele. Duele profundamente porque estamos tan acostumbrados a buscar la validación humana,
tan adictos a la aprobación de los demás, tan dependientes del reconocimiento externo que la idea de vivir sin ella puede parecer insoportable. Jesús no ocultó esta realidad. Fue brutalmente honesto sobre el coste del verdadero discipulado. En Lucas, capítulo 14, versículo 27, declaró: «Y todo aquel que no lleve su cruz y venga después de mí, no podrá ser mi discípulo». Llevar la cruz no es llevar un collar con un crucifijo. No está teniendo alguna dificultad ocasional. La cruz, en el contexto en que habló Jesús, fue un instrumento de ejecución. Era la muerte, era el final. Jesús decía que para seguirle genuinamente se requiere una muerte diaria, una crucifixión constante de ese ego que quiere ser visto, reconocido, aplaudido. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, Jesús contrastó dos caminos. «Entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y ancho es el camino que conduce a la destrucción, y muchos son quienes entran por ella. Y porque la puerta es estrecha, y estrecha es el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran». La puerta estrecha de la oración secreta es precisamente eso. Estrecha. No hay margen para que tu reputación se hable de eso. No hay espacio para llevar tu necesidad de reconocimiento. No hay lugar para tu búsqueda de admiración humana. Todo esto debe quedarse fuera. Entras por esa puerta despojado de pretensiones, desnudo de apariencias, vacío de actuaciones. Solo tú y Dios. Lucas capítulo 9, versículo 23, recoge a Jesús diciendo: «Si alguien quiere venir tras mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día y me siga». Negarte a ti mismo no es negarte algunas cosas a ti mismo. No es renunciar a algunos placeres o comodidades. Es negarse a uno mismo, ese yo que vive para el reconocimiento, ese yo que se alimenta de aprobación, ese yo que muere sin público. Ese yo debe ser negado a diario para que puedas vivir verdaderamente para Dios. Aquí está el precio último que hay que afrontar con brutal honestidad. Debes elegir entre ser desconocido para los hombres para ser conocido por Dios, o ser conocido por ellos, pero mantenerte alejado de Dios. No puedes tener ambas cosas. Pablo expuso esta elección de forma clara e ineludible en Gálatas capítulo 1, versículo 10. «Porque ahora persuado a los hombres o a Dios, o intento complacer a los hombres. Si aún fuera agradable a los hombres, no sería siervo de Cristo». No hay término medio. No hay una zona cómoda entre estas dos opciones. O vives para la aprobación de los hombres o vives para agradar a Dios. Tu vida de oración revelará cuál es tu verdadera elección. Esta elección no es trivial. Define tu destino eterno y tu fructificación terrenal. Define si recibirás la recompensa del Padre o si ya has agotado tu recompensa en aplausos humanos que se secan como la hierba. Define si serás transformado de gloria en el secreto o si permanecerás en la superficialidad de la actuación religiosa. Define si conocerás a Dios íntimamente o solo lo conocerás informalmente. Esta es la decisión más importante que tomarás en todo tu camino espiritual. Y esto es lo que lo hace aún más serio. Después de esta revelación, después de todo lo que se ha expuesto a través de la palabra de Dios en este mensaje, continuar en la actuación religiosa ya no es ignorancia inocente, es una elección consciente. Antes, quizá no lo sabías, pero ahora lo sabes. Antes, quizá nadie te habría enfrentado a esta verdad, pero ahora te han enfrentado. Has llegado a un punto sin retorno. A partir de ese momento, la forma en que rezas revela una decisión deliberada: elegir el camino estrecho del secreto o permanecer en el camino amplio de la actuación pública. Pero, queridos hermanos y hermanas, no puedo dejaros solo con la exigencia sin mostraros la promesa. Sería cruel exponer el coste sin revelar la recompensa. Sería injusto hablar de lo que debe morir sin proclamar lo que nacerá.
Así que ahora necesito darte la última visión bíblica transformadora que te dará el valor para tomar esta decisión. Dios no está en deuda. Quien elige el secreto, quien paga el precio, quien atraviesa la puerta estrecha, quien muere por reconocimiento humano, recibe promesas específicas y poderosas, garantizadas por la infalible palabra de Dios. Jesús no bromeaba cuando hizo esas promesas. En Mateo capítulo 19, versículo 29, declaró: «Y quien haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por amor a mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna». 100 veces más. No solo una devolución, no solo compensación, pero la multiplicación es 100 veces mayor que lo que quedaba. Dios no debe a ningún hombre. Lo que sacrificas por el reino, lo que dejas atrás para seguir a Cristo por el camino angosto, Dios lo recompensará de maneras que superan infinitamente lo que ha sido abandonado. Pablo entendió esto cuando escribió en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Porque nuestra ligera aflicción por un momento nos produce un peso eterno de gloria muy excelente. Mira los contrastes en ese verso. Ligero frente a peso, momentáneo contra eterno, tribulación contra gloria. Lo que sufrimos aquí, y eso incluye morir por reconocimiento humano, es ligero comparado con el peso de la gloria que se está preparando. Es momentáneo comparado con la eternidad de la recompensa. Es la tribulación la que produce gloria. No solo gloria, sino excelente gloria. No solo excelente, sino muy excelente. Las palabras humanas apenas pueden expresar la magnitud de lo que Dios ha preparado para quienes le aman. En Romanos capítulo 8, versículo 18, Pablo intensifica aún más esta verdad. Porque considero cierto que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que se revelará en nosotros. Ni siquiera son comparables, no están al mismo nivel, no pueden colocarse lado a lado. La gloria que se revelará trasciende por completo cualquier sufrimiento, cualquier sacrificio, cualquier muerte del ego que ahora experimentemos. Pero hay una promesa concreta que quiero grabar en mi corazón. En Isaías, capítulo 45, versículo 3, Dios declara: «Os daré tesoros y riquezas ocultas, para que sepáis que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que os llama por vuestro nombre». Tesoros ocultos, riquezas ocultas, no las cosas visibles y obvias que todo el mundo puede ver y alcanzar. Pero las cosas secretas, las cosas ocultas, las cosas que solo se revelan a quienes buscan a Dios en secreto. ¿Y el propósito de esto? Para que sepas, por experiencia, que Él es el Señor, para que puedas conocer no solo a Él, sino a Él mismo, para que puedas tener intimidad con aquel que te llama por tu nombre. Las Escrituras demuestran este patrón repetidamente. La obediencia al secreto siempre trae manifestación pública en tiempo de Dios. Mira a José. Estaba preparado en la prisión oculta donde nadie veía, nadie reconocía, nadie aplaudía. Años de oscuridad, años de ser olvidados. Pero Dios no había olvidado. Y cuando llegó el momento adecuado, José fue sacado de prisión y nombrado gobernador de Egipto en un solo día. La preparación fue larga y oculta. La manifestación fue rápida y pública. Mira a David. Pasó años en el campo cuidando ovejas donde nadie lo veía. Años de ser subestimado por sus propios hermanos. Años en los que ni siquiera su padre le consideró cuando el profeta vino a ungir a un rey. Pero fue justo ahí, en el campo en secreto, donde Dios estaba preparando a un rey según su propio corazón. Y cuando David finalmente se manifestó, cuando se enfrentó a Goliat, cuando subió al trono, la fuerza vino de esos años ocultos en los que aprendió a confiar solo en Dios. Mira a Daniel. Mantuvo su vida secreta de oración de forma constante, 3 veces al día, todos los días, independientemente de quién lo estuviera observando o no.
Y fue precisamente esta intimidad con Dios, desarrollada en secreto, la que le sostuvo cuando fue arrojado a la guarida de los leones. La manifestación pública del poder de Dios para cerrar la boca de los leones fluyó directamente de la vida privada de la oración que nadie veía, pero que Dios recompensaba. Al final de este video, alzaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Quédate, querida, querida, porque Dios ha preparado algo especial para ti. Pero para llegar preparado para ese momento de oración, ahora debo darte pasos prácticos, concretos y prácticos sobre cómo entrar en esta vida de oración secreta. No puedo dejarte solo con teoría, con conceptos, con revelaciones sin aplicación. Necesito mostrarte el camino de vuelta, cómo implementar esta verdad en tu rutina diaria. Ahora ha llegado el momento que prometimos desde el principio. Elevemos juntos una oración que pueda transformar este momento en un hito de tu vida espiritual. Prepara tu corazón, tranquiliza tu alma. Si estás en un lugar donde puedes cerrar los ojos, ciérralos. Si no, simplemente centra tu corazón por completo en este momento sagrado. Entremos juntos en ese lugar secreto donde el Padre nos espera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, me presento ante ti en este tiempo no solo, sino junto con todos los hermanos y hermanas que han oído estas palabras. Llevo conmigo cada corazón que ha sido tocado por la revelación de tu amor, y comienzo esta oración recordando esa palabra que tú mismo nos diste por medio de Jesús. Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ruega a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará. Señor, ahora entendemos claramente que nunca antes habíamos tenido que no nos llamas solo para presentar listas de peticiones. Nos llamas a la intimidad. Nos invitas a una relación. Anhelas la comunión con nosotros no porque necesites algo, sino porque nos amas y quieres que realmente te conozcamos. Santo Padre, mi amado Dios, hoy te elevo una profunda gratitud por la revelación bíblica que nos ha liberado de la esclavitud de la actuación religiosa. ¿Cuántos años, Señor, cuántas décadas hemos pasado algunos de nosotros rezando para impresionar a otros en vez de encontrarnos contigo? ¿Cuántas oraciones se han desperdiciado en busca de aplausos humanos que antes se secaban como hierba? Pero hoy, por tu infinita misericordia, por tu abundante gracia, nuestros ojos se han abierto. Reconocemos que tú eres la fuente de toda verdad sobre la oración auténtica. No hay sabiduría humana, no hay estrategia religiosa, no hay técnica espiritual que pueda reemplazar lo que nos has enseñado a través de tu palabra. Señor, te damos gracias juntos, a todos los que estamos unidos en este momento, por enseñarnos el verdadero camino, por mostrarnos que la estrecha puerta del secreto nos conduce a la vida abundante que siempre hemos buscado, pero nunca hemos encontrado en las plazas públicas de la performance. Y ahora, querido Padre, clamamos a ti por empoderamiento, porque conocer la verdad no es suficiente si no tenemos el poder de vivirla. Pedimos, como Jesús prometió en Lucas, capítulo 11, versículo 13, que nos dé el Espíritu Santo. Derrama sobre nosotros, Señor, tu Espíritu que nos permitirá elegir el secreto cuando el reconocimiento público nos resulte más atractivo. Danos fuerza sobrenatural, Padre, para aplicar la verdad de cerrar la puerta y buscar solo tu rostro cuando nuestra carne clame por audiencia y aprobación. Concédenos gracia perseverante para continuar en el lugar oculto de la intimidad contigo, incluso cuando la actuación religiosa promete gratificación inmediata. Sabemos, Señor, que no lo logramos por nuestro propio esfuerzo. Necesitamos tu poder, necesitamos a su gracia.
Necesitamos que el Espíritu Santo nos transforme desde dentro hacia afuera. Y ahora, Padre Celestial, te presentamos ante ti peticiones específicas basadas en tus promesas inquebrantables. Primero, clamamos por liberación espiritual. Jesús declaró en Juan capítulo 8, versículo 36, que aquellos a quienes el Hijo libera son verdaderamente libres. Así que ahora liberamos a toda persona que escucha esta oración de la necesidad poco saludable de aprobación humana. Hemos roto las cadenas de la actuación religiosa en nombre de Jesús. Hemos destruido los bastiones del orgullo espiritual que nos mantenían prisioneros de la opinión ajena. Declaramos la libertad a todo hijo e hija de Dios para entrar en el lugar secreto sin miedo, sin vergüenza, sin máscaras, solo con el corazón abierto ante el Padre que nos ama. También clamamos, Señor, por la salvación de nuestros seres queridos. Según la promesa de Hechos, capítulo 16, versículo 31, creed en el Señor Jesucristo, y vosotros seréis salvos, vosotros y vuestra casa. Padre, ¿cuántos aquí tienen hijos distanciados, cónyuges que no conocen el poder del secreto? Padres y madres que nunca han experimentado una verdadera intimidad contigo? Señor, intercedemos por cada familia representada en esta oración. Que el testimonio silencioso de una vida transformada en secreto sea más elocuente que 1000 palabras. Que quienes nos aman vean en nosotros no una actuación religiosa, sino un fruto genuino del tiempo con Dios, y que esto despierte en ellos un hambre de la misma intimidad que encontramos contigo. Te presentamos, Padre proveedor, las necesidades económicas. Según Filipenses capítulo 4, versículo 19, mi Dios proveerá todas tus necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, no pedimos riquezas para alimentar el ego ni para financiar actuaciones religiosas. Pedimos provisión para vivir dignamente, ya que primero buscamos tu reino y tu justicia. Abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Provee de maneras que solo tú puedas proveer, y que cada bendición material que recibimos nos recuerde que no viene como recompensa por la actuación pública, sino como un regalo de un Padre amoroso para los hijos que le buscan en secreto. Clamamos, Señor, por sanación emocional. El Salmo 147, versículo 3, declara que sana a los que tienen el corazón roto y vendará sus heridas. Padre, hay heridas profundas que solo pueden tocarse en secreto. Hay dolores que nunca compartimos públicamente. Hay crisis tan internas que solo tú sabes. En este momento, en el lugar secreto de esta oración, pedimos que tu mano sanadora toque cada corazón herido. Él cura los rechazos, sana traiciones, devuelve las esperanzas perdidas, renueva la fuerza agotada, y que experimentemos que tú eres Jehová Rafa, el Dios que sana no solo cuerpos, sino almas. Y también pedimos, según Isaías capítulo 40, versículo 31, la restauración de la salud y la vitalidad física. Los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas, montarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no estarán cansados. Señor, aquí hay cuerpos enfermos, hay enfermedades que roban fuerza, hay enfermedades que parecen no tener solución, pero creemos que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en nosotros por tu Espíritu. Entonces declaramos la vida sobre estos cuerpos, declaramos salud, declaramos restauración y pedimos que, así como pasamos tiempo en el secreto siendo transformados espiritualmente, también experimentemos la renovación física. Ahora, amado Padre, escuchamos tu invitación registrada en Mateo, capítulo 11, versículos 28 a 30. Venid a mí, todos los que estáis laborosos y cargados, y os daré descanso. Toma mi yugo sobre ti, y aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón,
y encontrarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Señor, respondemos a esa invitación en este momento. Nos entregamos a ti, según 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, toda nuestra ansiedad, porque sabemos que tú cuidas de nosotros. Nosotros específicamente nos encargamos de las cargas de la actuación religiosa. Renunciamos a la necesidad de mantener una reputación espiritual. Renunciamos al peso de intentar impresionar a los demás. Y te pedimos, según el Salmo 62, versículo 5, que en ti solo encontremos nuestro descanso, porque de ti viene nuestra esperanza. Señor, establece este intercambio bíblico en nuestros corazones ahora. Cambiamos la pesada carga de la hipocresía por la paz ligera de la autenticidad. Intercambiamos la esclavitud de las opiniones ajenas por la libertad de ser conocidos solo por ti. Y ahora, Santo Padre, sellamos esta oración con tu palabra de seguridad. Jesús prometió en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pedid en mi nombre, así haré yo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pides algo en mi nombre, lo haré. Creemos en esa promesa, Señor. Confiamos en que todo lo que pedimos conforme a tu voluntad será concedido. Y también citamos Jeremías capítulo 29, versículo 13. Me buscaréis y me encontraréis cuando me buscaréis con todo vuestro corazón. Esa es nuestra decisión, Padre, buscarte con todo mi corazón, no con la mitad de mi corazón preocupado por el público y la otra mitad contigo, pero completamente, absolutamente, centrados en conocerte en el lugar secreto. Y creemos, según Hebreos capítulo 11, versículo 6, que recompensas a quienes te buscan. La recompensa no son principalmente bendiciones materiales, sino ti mismo. Conocerte, inténtalo tú mismo, tener intimidad contigo. Y eso, Señor, es más precioso que el oro, más dulce que la miel, más satisfactorio que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Ahora quiero que hagamos algo juntos. Si esta oración ha tocado tu corazón, si has decidido en este momento elegir el camino del secreto, escribe en los comentarios: Amén, elijo el secreto o busco tu rostro. Deja tu declaración en el registro. Y si tienes alguna petición específica para la que necesites que intervengamos, compártela en los comentarios. Leeré cada petición. Llevaré cada nombre ante el Señor en mi secreto armario de oración. No estás solo en este camino. Somos una comunidad de buscadores del secreto, hermanos y hermanas unidos no por la actuación pública, sino por la intimidad privada que cada uno desarrolla con el Padre. Así que permítanme recapitular el viaje que hicimos juntos a través de la palabra de Dios en este video. Comenzamos con una pregunta angustiante. ¿Por qué tus oraciones no parecen elevarse más allá del techo mientras otros reciben respuestas sobrenaturales? Y a través de las Escrituras descubrimos la naturaleza de la oración secreta. Aprendemos que cuando Jesús nos dijo que entrásemos en la habitación y cerráramos la puerta, no solo estaba dando consejos prácticos sobre el lugar de oración, nos estaba invitando a transformar la intimidad con el Padre que ve en secreto. Descubrimos el propósito de la puerta cerrada. No es solo eliminar distracciones, sino excluir al público para que las máscaras caigan y surja una vulnerabilidad genuina. Y entonces llegamos a la revelación central que lo puso todo patas arriba. La recompensa prometida no son principalmente milagros o bendiciones materiales, sino la comunión con Dios mismo. La recompensa es conocer al Padre íntimamente, no solo conocerlo informalmente. Y ahora, querida, llega la parte práctica que no puede posponerse. Ahora mismo, no mañana, no la semana que viene, sino hoy, elige tu habitación y tu hora secreta.
Puede ser al amanecer cuando la casa despierte. Puede ser por la noche, después de que todos se hayan dormido. Puede ser durante el descanso del trabajo, en un lugar donde puedas cerrar la puerta. Pero elige, define, comprométete, porque aquí está la última pregunta reflexiva que definirá el resto de tu vida. ¿Elegirás el aplauso de los hombres que ya ha pasado y no tiene valor eterno? ¿O elegirás la recompensa del Padre que es eterna y supera infinitamente todo lo que puedas imaginar? Queridos hermanos y hermanas, estoy tan feliz de que hayamos caminado juntos por este viaje de revelación sobre la oración secreta. Eres una parte esencial de esta comunidad de fe. Y ahora quiero invitarte, si aún no lo has hecho, deja tu me gusta en este vídeo como celebración de la verdad bíblica que recibiste. Suscríbete a este canal como un compromiso continuo para aprender la palabra de Dios sobre la vida auténtica de oración. Y activa la campana de notificación como una protección contra el regreso a la superficialidad religiosa. Cada enseñanza que comparto aquí surge de décadas de ministerio pastoral y estudio profundo de las Escrituras. También quiero invitarte a compartir en los comentarios cómo esta palabra sobre el secreto te tocó el corazón. ¿Desde qué ciudad me oyes? ¿Qué transformación está realizando Dios en ti? Tu testimonio puede ser justo lo que otro hermano o hermana necesita leer para tener el valor de entrar en el armario secreto. Y prometo que intercederé en secreto por cada informe que se comparta aquí. Ahora tengo que decirte que este mensaje no termina aquí. En el próximo sermón que preparo para vosotros, revelaré lo que enseña la Biblia sobre las 3 oraciones que nunca deben decirse en secreto. Esto puede parecer contradictorio después de todo lo que hemos hablado sobre la oración secreta, pero las Escrituras son claras. Hay oraciones específicas que requieren testigos y comunidad según Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Hay poder en la concordia de 2 o 3 reunidos en nombre de Jesús. Hay un propósito en la oración comunitaria de la Iglesia. Así que, en el próximo vídeo, vamos a explorar esta otra dimensión de la vida de oración que complementa perfectamente lo que hemos aprendido hoy sobre el secreto. Hay mucho más que la palabra de Dios tiene que enseñarnos. Esto es solo una parte del viaje bíblico de revelación progresiva. Y ahora voy a daros una palabra de esperanza basada en las Escrituras para sellar en vuestro corazón. Isaías, capítulo 46, versículo 10 declara: Yo soy Dios, y no hay otro Dios, no hay nadie como yo, que declaro el fin desde el principio y desde el pasado, las cosas que aún no han ocurrido, que yo digo, mi consejo será firme, y haré toda mi voluntad. Dios cumple todo su propósito, y te llamó a la intimidad en secreto, no por casualidad, sino porque tiene planes eternos para tu vida que solo pueden realizarse a través de esta profunda comunión. Recuerda la promesa de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando seguros de esto, el que inició una buena obra en vosotros, la completará hasta el día de Jesucristo. Quien comenzó esta tarea de llevarte al lugar secreto completará esta obra. No te rindas, no vuelvas a la superficialidad, mantente en el camino estrecho. Y os dejo el versículo que debería permanecer resonando en vuestro corazón incluso después de que termine este vídeo. Pero vosotros, cuando oráis, id a vuestro armario y cerrando vuestra puerta, ruegáis a vuestro Padre que ve lo que está oculto. Y tu Padre, que ve lo oculto, te recompensará. Mateo capítulo 6, versículo 6. Esto no es una sugerencia, es una instrucción directa de Jesús. Es la invitación del propio Hijo de Dios a la intimidad con el Padre. Y ahora os bendigo con la bendición sacerdotal que Dios ha ordenado sobre su pueblo en Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. El Señor os bendiga y os guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti.
Que el Señor levante su rostro sobre ti y te dé paz. Vete ahora a tu lugar secreto, querida, querida. Entra en esa sala, cierra esa puerta, y allí encontrarás al Padre que te espera con ansias, que te ama incondicionalmente, que desea la comunión contigo más de lo que puedes comprender. Amén. Pero no te vayas todavía. No cierres este vídeo. Da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo vídeo que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes a través de la revelación progresiva de las Escrituras. No te detengas aquí porque Dios aún tiene mucho más que decirte. El viaje acaba de comenzar. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier obstáculo, es más fuerte que cualquier enemigo espiritual que intente mantenerte alejado del lugar secreto. Confía en Él con todo tu corazón, búscalo en secreto con toda tu alma, y Él hará infinitamente más de lo que puedes imaginar o pedir. Que el Señor te bendiga abundantemente. Y os espero con alegría en el próximo vídeo, donde continuaremos este viaje transformador a través de la palabra viva de Dios. Nos vemos pronto, hermano, hermana. La paz del Señor sea contigo.